Ponemos este tiempo, Señor, de tu palabra. Ya nos hemos gozado, hemos brincado, hemos danzado, porque sabemos que hoy hemos venido a rendirte culto, Señor. Queremos, Señor, que ahora tú nos hables, que tú nos cambies, que tú nos redargullas, que nos transformes. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que quebrante, porque no queremos salir iguales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, utiliza mi vida, quita toda palabra de hombre, toda doctrina de error, porque si tú no vas delante de mí, Señor, yo no quiero ir. En el nombre de Jesús te doy gracias. Abre nuestros oídos, Señor, porque tu palabra menciona: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy queremos abrir nuestros oídos para que tu Espíritu nos hable. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Hoy continuamos con lo que es el libro de los Hechos. Estamos viendo lo que es el libro de los Hechos. Nos habíamos quedado, vimos lo que son los primeros capítulos de Hechos, que era del 1 al 7, y luego estuvimos viendo la iglesia del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Hoy continuamos con el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo Hechos del 8 en adelante, y hoy me tocó a mí compartir lo que es Hechos del 1 al 4. Vamos ahí, Hechos. Entonces vamos a estar viendo, vamos a leer Hechos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los profetas. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba, ¿dónde? En la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué anunciaban? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿ok? Entonces vamos a estar aprendiendo hoy acerca de esto. Y el tema de hoy es: Saulo persigue a la iglesia en Jerusalén y la difusión del Evangelio. Es lo que vamos a estar aprendiendo acerca de Hechos del 8, del 1 al 4. Y vamos a ver sobre esta predicación, sobre este estudio del día de hoy, 5 aspectos sobre Hechos del 1 al 4. El primer aspecto, hay para aquellos que apuntan, uno es que vamos a ver el consentimiento de Saulo. Ojo, hasta aquí no se llamaba todavía Pablo. Vamos a ver la vida de Saulo, ¿ok? ¿Recuerdan cuando vimos la iglesia de Apocalipsis que la palabra hablaba, si no recuerdo, en Sardis, que decía que nos iba a dar un nuevo nombre? ¿Se acuerdan? Ajá. Bueno, ¿qué habíamos dicho que significaba el nombre en la Biblia? ¿Qué significaba el nombre? No, en general, ¿qué significa el nombre en la Biblia? Porque por eso Dios cambia los nombres, ¿no? El nombre en la Biblia es muy importante. Por eso es muy importante saber qué nombre le vas a poner a tu hijo, ¿ok? Porque el nombre en la Biblia, proféticamente, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el propósito que Dios tiene para con tu vida, ¿ok? Entonces, en este momento, Saulo tenía que ser cambiado. Dios no quería que fuera Saulo, ¿ok? Y ahorita vamos a estar viendo acerca de esto. Entonces vamos a ver 5 aspectos acerca del libro de los Hechos, de la vida de Saulo. 1, vamos a ver el consentimiento de Saulo. 2, la persecución de la iglesia en Jerusalén. 3, el entierro de Esteban. 4, las malas acciones de Saulo. Y 5, lo que hacían los perseguidos. Ahora, yo sé que el libro de los Hechos fue un libro que ya fue escrito hace muchos años,
Pero debemos entender, como hemos estado viendo la Biblia, aparte de ser un libro histórico, es un libro profético, ¿ok? Todas las cosas que están aquí escritas siguen estando vigentes todavía en nuestra vida, ¿ok? A pesar de que habla de Génesis, a pesar de que habla Apocalipsis, Juan, etcétera, todo esto es vigente para hoy en nuestra vida, porque dice la palabra que es viva y eficaz, que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ok? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchos dicen, bueno, los apóstoles ya no existen, eso fue de hace mucho, eso son doctrinas del diablo, pero la Biblia, Dios no se equivoca. Lo que está escrito y se habla de apóstoles, habla de profetas, todavía continúa a nuestros tiempos. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos al primer punto. Hechos 1. Dice la Biblia en Hechos 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Los primeros versículos vemos cómo la palabra habla acerca de 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿ok? Y esto está en los primeros capítulos del libro de los Hechos. El Señor Jesús siempre habla de una manada pequeña, siempre habla de un remanente, siempre habla, normalmente yo decía que Dios tenía consentidos, pero el Señor ya me dijo, no, espérame, no tengo consentidos, tengo íntimos, que es algo completamente diferente, ¿ok? Dios no tiene consentidos, Dios tiene íntimos. A Dios no le interesan las multitudes, ¿ok? El Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿tenía multitudes? Había mucha gente que lo seguía, pero ¿por qué lo seguían? Porque les daba de comer, porque los sanaba, porque les echaba fuera demonios y todo. Pero un compromiso solamente 12 tenían un compromiso. Y aún así dentro de esos 12, solamente 11 quisieron. Ajá. ¿Por qué? Porque a pesar de que 11 Dios estuvo tratando con ellos, solamente lo que es Judas no quiso cambiar su forma de pensar. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque podemos decir, yo conozco la palabra, yo me sé la Biblia, así que pregúntenme, yo me sé los versículos, yo sé orar, yo he ayunado, yo he hecho muchas cosas, he puesto manos en los enfermos y han sanado. Pero este mismo concepto lo tenía Nicodemo, este mismo concepto lo tenía Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El maestro de Saulo. Era un rabí, era un maestro entre los maestros. Saulo también era un maestro, conocía la palabra, y dentro de su seno de la palabra, por eso dice aquí la palabra que él consentía en la muerte de ¿quién? Del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un rabí, pero aún a pesar de que sabía la Biblia, va con Jesús y dice, es que yo no entiendo esto. Nacer de nuevo, ¿cómo es esto? Mira, no importa, a ver, esto ya lo hemos hecho otras veces, pero a ver, enséñame la espada, enséñame tu espada. Exacto. No te dije que me enseñaras tu Biblia, te dije que me enseñaras tu espada. Tú eres la espada, ¿ok? Nos enseñaron que la espada era la Biblia. Dice la palabra que la espada es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el momento que tú abriste tu corazón y aceptaste a Cristo, ¿dónde está Cristo? La palabra, el Logos, está dentro de ti. Entonces tú eres la espada. Por eso es que Saulo, por eso es que Nicodemo, por eso es que Judas conocían la palabra, pero la palabra no estaba dentro de ellos, por eso es que no hubo ningún cambio. ¿Cuántas personas, cuántos teólogos no existen? Y sus vidas no cambian. Una vez puse en el Face y medio me criticaron. Si tú has dicho que aceptaste a Cristo en tu corazón y que estás arrepentido y sigues igual,
Yo pregunto, ¿de qué te arrepentiste si tu vida sigue siendo la misma? Cambiaste de religión, ¿no? Y como se los he dicho, ahora tu pastor se llama Enrique Iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que viviste fue una experiencia religiosa, pero no tuviste un encuentro con Dios. Porque cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, tu vida cambia. Y era lo que yo les comentaba hace 8 días. Yo siempre hablé de Cristo, de los 15 años hablaba de Dios. Predicaba, enseñaba, y aún muchos de los que están aquí, yo les enseñé. Pero regresé a hacer las mismas porquerías que hacía antes. El Señor me sacó del alcoholismo, regresé al alcoholismo. El Señor me sacó de los albures, regresé a los albures. Pregunto, ¿tenía Cristo en mi corazón entonces? Era un religioso más del montón. ¿Ok? Sin embargo, ahora puedo decir, como dice Job, mas ahora te conozco. Solamente antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ok? Pues por eso que ahora me dicen, a ver, toma una cervecita. No, ¿sabes qué? Gracias, gracias. Ya no quiero. Ah, que qué religioso. Pues pensará religioso, pero yo prefiero quedar bien delante de mi Padre que quedar bien delante de los hombres. Porque antes yo decía, bueno, pues una no es ninguna y una no es ninguna. Y al rato, pues a ver, párenlo. ¿No? Entonces repito, si decimos que realmente hemos aceptado a Cristo y seguimos haciendo las mismas cosas, pues entonces no tienes a Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y vemos aquí a este personaje llamado Saulo, que conocía la palabra, repito, era un maestro de la palabra. Sin embargo, la palabra estaba en piedras, estaba en rollos, estaba en libros, pero no donde debería de estar. ¿Dónde debe estar la palabra? Aquí. Yo no tengo que decir, Señor, que baje tu presencia, porque la presencia de Dios está dentro de mí. Dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. De repente la alabanza, Señor, que baje tu Espíritu. Pues, que baje, pues está dentro de mí. Donde quiera que yo vaya, va la presencia de Dios. Donde quiera que yo me pare, hay bendición. ¿No? Así debe ser, repito, por eso les decía hace rato, el cambio de este país está en ti, porque la bendición, tú no tienes que ir a buscar bendición, tú eres bendición de parte del Padre. ¿Ok? Entonces Saulo, dentro de que conocía según él la palabra, mas no la vivía, él consentía. Y en los primeros libros vemos como, repito, había 120 personas que anhelaban, no multitudes. Las multitudes es el sueño guajiro de los pastores. Ay, los crecimientos y muchos números. Y el Señor voltea y le dice a la Odisea, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto porque solamente buscas multitudes. Pero yo no busqué multitudes, yo busqué, dice el Señor Jesús, a que con 12, los 12 se cambiaran su forma de pensar. Y que esos 12 se convirtieran en 120. Y que esos 120 fueran creciendo. ¿Para qué el Señor le interesa una iglesia de 5,000 si 4,000 van a seguir estando envueltos en su pecado? Pues mejor que se vayan a la basílica, ¿no? Dios quiere íntimos, gente que transforme este mundo. ¿Ok? Entonces tenemos a Saulo que consentía. Aquí, ¿qué consintió? Estaba Esteban, dice la palabra que Esteban estaba lleno del poder. ¿Ok? Que aún su rostro reflejaba que estaba lleno de sabiduría y de poder del Espíritu Santo. Entonces, agarran a Esteban, lo meten al concilio y empiezan a hablar cosas que Esteban no había dicho. Y llega la sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia? Que muriera Esteban. Y dice aquí la palabra que Saulo, que consintió su muerte, que él fue de los que dijo, a ver, ¿lo matamos o que quede vivo? No, pues miren, que muera Esteban. Su celo, su palabra, que él según tenía de parte de Dios, lo llevaba a un celo. ¿Qué significa esto de que Saulo consentía su muerte? Significa que estaba de acuerdo, que él estuvo de acuerdo en condenar a Esteban. ¿Ok? Vamos ahí a Hechos 7, del 57 al 58.
Dice ahí la palabra del Señor. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Y qué dice? Arremetieron una contra él y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estuvo de acuerdo que se muriera Esteban y aún le pusieron sus ropas en sus pies. Muchos dicen que Saulo se convirtió a Cristo en el momento en que, dice la religión, que Saulo se cayó del caballo y tuvo un encuentro con Cristo. Gracias, María. Pero eso es mentira, porque la palabra nunca nos enseña que Saulo cayó del caballo. ¿O sí? La Biblia nunca dice que Saulo se cayó de un caballo, ¿no? Y de repente cada cosa que nos enseñan que ni siquiera está escrito. Como dicen que David mató a Goliat, pero ¿sabías que eso fue mentira? Que David no mató a Goliat con una piedra. ¿Sí lo has leído bien? Dice la palabra de Dios que hirió David con una piedra y que la piedra lo tiró y que luego con la misma espada de Goliat lo mató, no con una piedra. ¿Con qué lo mató? Con su misma espada. Otra que dicen por ahí que Dalila le cortó el cabello a Sansón, y también eso es mentira. Dice la palabra de Dios que Sansón se acostó en Dalila y ella llamó a otro que fue el que le cortó el cabello. Pero de repente nos dicen cada cosa y todos nos comemos. Es que lo dijo el pastor tal y yo le creo. Como la es que vino ¿cómo se llamó el de los carros de fuego? Elías, que se lo llevó un carro de fuego. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vino un carro de fuego y que se lo llevó un torbellino, ¿no? Y después salen falsas doctrinas. Es que se lo llevó un carro de fuego y son los ovnis, hermano. La Biblia habla de ovnis. Ahí están los carros de fuego. Auxilio. Bueno, entonces dice aquí la palabra que entonces Saulo estuvo de acuerdo con que apedrearan a este joven llamado Esteban. ¿Ok? Dice el versículo 59 y 60. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía. ¿Qué hizo Esteban en ese momento? Ay, Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué me están matando? Yo tan fiel que he sido contigo. Y ve lo que provocas en mi vida. De seguro nací para sufrir. ¿No? ¿Eso dijo Esteban? Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En él nunca se le acabó el gozo. Señor, si es de ti que yo me muera, pues aquí estoy. Señor, si es de ti que en este momento no tenga trabajo, gracias Señor, aquí estoy. Porque entonces voy a experimentar lo que es vivir en fe. Señor, si ahorita no tengo, estoy enfermo, gracias Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Qué forma tan diferente de ver las cosas. Pero empezamos a tener problemas y la culpa la tiene Dios. Y nos va bien y nos alejamos de Dios. Yo he visto mucha gente que dice, es que necesito un milagro de Dios. Un ejemplo, estoy enfermo y necesito que Dios me sane. Y el Señor lo sana. Y lo lógico es que su vida, y que sirvan a Dios, ¿no? Porque ellos vinieron por un milagro y Dios les cumplió. ¿Y qué hacen? Pues chao, ya tengo mi sanidad, bye bye, y se van. Señor, yo quiero un trabajo, Señor, porque yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar, yo quiero dar. Y el Señor les da un trabajo y se van. Sin embargo, en el corazón de Esteban, lo estaban apedreando y aparte lo estaban matando de una manera injusta, porque habían contratado gente para hacer un juicio falso. Todo eso que decían las blasfemias de Esteban nunca dijo nada y se defendió. Sin embargo, lo estaban matando de una injusticia.
pero la palabra dice que Él es Jehová Tsidkenu. ¿Qué significa? Justicia nuestra. Miren, yo les aseguro que Esteban no le estaba doliendo ninguna de las piedras, porque así es mi Señor. Ese es el Dios que yo creo. Por eso es que Esteban dice, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, miren, eso es lo que debe haber en un corazón de un verdadero hijo de Dios. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos? Ay, Señor, que los consumas. Tú eres nuestra justicia, consúmelos. Había un hermano que decía, Señor, ya me cayeron mal que me estén juzgando. Dales un espíritu de temor ahí. Y el Señor cumplió. Y les dio un espíritu de temor y después decía, ay, ¿qué hice? Señor, ya no, libéralos. Pero lo que debe haber en nosotros es misericordia y amor. Y fue lo que estuvo en Esteban. A pesar de que lo estaban matando de una forma injusta, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sí? Durmió, que es algo completamente diferente. Dice la palabra que sus hijos no veremos muerte. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Yo sé que yo no voy a ver muerte. Esteban no murió, Esteban durmió. Él no sufrió. ¿Por qué? Porque él fue libre. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a traernos libertad. Y una de las cosas a las que Jesús vino a darnos libertad es la libertad de la muerte. Y él no vino a tener muerte, él durmió. Qué diferencia, ¿no? Porque los hijos de Dios estamos para vivir según el reino de Dios, no según el mundo. ¿Ok? Le voy a contar un testimonio. No han visto a mi esposa, ya tiene como, ¿qué será? Un mes que no la ven. El jueves, mi esposa empezó a sacar, digo, para aquellos que no saben, está embarazada. Y ya estamos a punto de que el bebé nazca, hasta a un mes. Y empezó a sacar líquido amniótico. ¿O cómo se llama? Sí, ¿no? Y y dice el doctor, dice, mira, si de aquí al lunes sigues sacando líquido, vamos a tener que sacar al bebé. Y le falta un mes. Dice, pero no te preocupes, no va a pasar nada. Dice, tu bebé va a estar bien porque ya con la incubadora y todo eso no le va a pasar nada. Te vamos a inyectar para que sus pulmones maduren. Y me dice mi esposa, yo no me preocupo. Dice, porque yo sé que confiamos en Dios. Y me dice una amiga, tú tranquilo. Dice, mira, una amiga acaba de nacer su hijo y tiene 8 meses y estuvo un ratito en la incubadora y no pasó nada. Digo, yo lo entiendo, yo sé que no va a pasar nada, pero yo no tengo la necesidad de que mi hijo esté en una incubadora, porque eso es lo que el mundo quiere que yo crea. La palabra de Dios menciona, y Dios es un Dios de orden, y menciona que la gestación son de 9 meses. Yo no tengo por qué estar pasando por una incubadora, eso que lo cree el mundo. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo del rey, y como hijo del rey, yo declaro que tiene que estar 9 meses mi hijo ahí. ¿Ok? Pero yo sé que a lo mejor no le va a pasar nada en una incubadora, pero ¿por qué tengo que estarme comiendo las mentiras del diablo? Ajá. Entonces, digo, Señor, yo no creo eso. Yo sé que la ciencia ha avanzado y que mi hijo va a estar bien, pero la palabra dice 9 meses y van a ser 9 meses. Y yo declaro la palabra, porque dice la palabra, todo lo que pidieras en mi nombre, así se hará. Y yo lo creo. Amén. Dice, aquí está una imagen, a ver si se alcanza de ver, casi no se ve, una imagen de Esteban. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántas veces tú, a las personas que te están atacando, que te están hiriendo, que te han estado juzgando, que te han estado persiguiendo, cuántas veces los has bendecido? Gloria a Dios. O has estado, híjole, a mí el que me la hace, me la paga. Y mira que tengo a papá y te va a caer la ira de Dios, fuego consumidor. Tenemos que tener este corazón conforme a Esteban. Amén. Dice
vamos a ver el segundo punto. Segundo punto dice, la severidad, la limitación y los resultados de la persecución, porque déjame decirte algo, que a lo mejor no lo crees, pero si tú has confesado a Cristo y realmente, mira, a mí no me interesa si me llaman cristiano o no, porque la Biblia no me dice, bueno, Dios no me llama a mí cristiano, ¿o sí? ¿Quién llamó cristiano? El mundo les llamó cristianos. Dice, son cristianos porque hacen lo que Cristo hace, pero a mí Dios no me llama cristiano. A mí Dios, ¿cómo me llama? Según Juan 1, hijo de Dios. Yo no quiero ser cristiano, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, yo soy pentecostés, yo soy metodista, yo soy bautista. Mira, a mí la palabra me dice que yo soy hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos, no cristianos. ¿Ok? Y dice, vamos a ver entonces acerca de esto, acerca de la persecución. Si tú te has llamado, tú te dices ser hijo de Dios, déjame, te tengo unas noticias. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Levante la mano. Bueno, si tú eres hijo de Dios y ya levantaste tu mano, el Señor ya te tomó la foto, vas a pasar persecución. No los vi muy contentos. A ver, otra vez, me regreso. Si tú te llamas hijo de Dios, vas a pasar persecución. Okay. Ya me está atando. No, es que este es un resultado. Tú te llamas hijo de Dios, vas a pasar persecución. Así de fácil. Hechos 8:1, vamos a continuar donde nos quedamos. Dice la palabra de nuestro Señor. En aquel día hubo una ¿qué? A ver otra vez, en aquel día ¿qué hubo? Dile a tu hermano que está a un lado, una gran persecución. ¿Contra quién fue la persecución? Contra la iglesia, contra los hijos de Dios, no contra el mundo. ¿Contra quién? Que estaban en Jerusalén. Dios había dado una orden. Dice, id y haced discípulos en Jerusalén, en Samaria, ¿y qué más? Y hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden de Cristo, ¿no? Y cuando Dios da una orden, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo, obedecer. Pero de repente empezamos a hacer cosas que nosotros pensamos que están bien y no es lo que Dios quería. Y ejemplo, pasó en el libro de los Hechos. Están los 120, reciben la unción del Espíritu Santo, empiezan a hablar palabras, empiezan a ver sanidad, los apóstoles empiezan a sanar enfermos, lo mismo que hacía Jesús. Y hasta ahí va bien, sí. Hechos 2:42 menciona, desde 42 en adelante, menciona que había unidad en la iglesia, que vendían sus propiedades, todo era color de rosa, todo amor. O sea, se veían unos hermanos a otros y decían, los amo, hermanos. ¿Hasta ahí va bien? Sí, ok, pero pasó algo. Tanto amor, tanta unción, tanto poder de Dios, se olvidaron de la promesa de Dios, de la orden, perdón, no de la promesa, de la orden de Cristo, que es id, orden, mandato, id y hacer discípulos en Jerusalén, en Samaria. Entonces ya habían cumplido con la primera parte en Jerusalén. Jerusalén estaba empezando a llenar de la gloria de Cristo. ¿Y qué pasó? Se conformaron. ¿Cómo? ¿Para qué vamos más allá? Si aquí todos estamos bien calientitos y hermosos. Ay, pastor, un segundo culto, si todos nos llevamos re bien y división, no, aquí todos bonitos. Pero eso no era lo que Cristo quería. Cristo dijo Jerusalén, y luego Samaria, expande tu territorio. En el Antiguo Testamento dice, expande tu territorio, estacas. En Génesis, en el libro de los principios, habla que en el tercer día hubo expansión. Tú no te puedes quedar igual como estás ahorita. Si tú hasta ahorita tu vida cristiana la has llevado igual, hay un problema.
porque tu vida cristiana tiene que haber una expansión, ¿ok? ¿Y qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? No estaban haciéndole caso a Cristo. Y por tal motivo, porque a los que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas son para bien. ¿Tú amas a Dios? Pues lo que te está pasando es por amor a Dios. Y es para bien, porque Dios te ama. ¿No tienes trabajo? No llores. Dale gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito. ¿Estás pasando enfermedad? No te quejes, es un propósito de parte de mi Padre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, como no estaban cumpliendo la palabra, tuvo que venir el Señor, matar ¿a quién? A Esteban. ¿Para qué? Para empezar la persecución en la iglesia. Y dice, después de que hubo la persecución en la iglesia, todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras ¿de dónde? Y de Samaria. O sea, mira, estás bien bonito ahí en tu iglesia, sentadito, glorificando a Dios y todo. ¡Qué bueno! Pero yo te mandé que Jerusalén, Samaria y Judea. Y entonces muere Esteban, empieza la persecución y se expanden. ¿A dónde se expandieron? A Samaria y a Judea, que fue la orden de Cristo, ¿no? Lo que estás pasando, yo no sé lo que estás pasando, pero lo que yo sí sé es que Cristo te dice lo que estás pasando ahorita, los problemas que estás pasando es porque viene el tiempo de expansión en tu vida. Viene el tiempo que recojas la cosecha. Has estado sembrando con lágrimas, has estado sembrando, has servido a Dios. Y hoy es el tiempo que recojas la cosecha. Pero para que recojas la cosecha, tengo que esparcirla. Tiene que haber vientos. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Si no, dime, levántate, no te entiendo. Y te explico. Entonces dice, y fueron esparcidos por las tierras de Judea, salvo ¿quiénes? Salvo los apóstoles. O sea, cuando dice aquí la palabra de Dios que en aquel día hubo una gran persecución, dice la traducción de las Américas, del nuevo lenguaje, que hubo, se desató una persecución. Imagínate que ahorita estemos aquí alabando a Dios y todo bonito, y que de repente suba la policía con armas. ¿Qué vas a hacer? Ay, no, cristiano era él. Ella me invitó, yo no. ¿Eh? Me invitó el pastor, ¿a mí qué? ¿Me tiene obligado aquí? Fíjese que un día estaba escuchando el testimonio de un pastor no me acuerdo de dónde era, pero es de Centroamérica. Y decía que estaba en su iglesia y todos cantando. Ya ven que allá en Sudamérica, en Centroamérica cantan mucho de inspiración y cosas, ¿no? Y estaban cantando, ¿qué decían del fuego? ¿Qué decían del fuego? Y cantando ahí, glorificando a Dios. Y en eso llegaron los policías, porque era una carpa, ni siquiera un lugar así con cemento, era una carpa. Y llegaron y dijeron, pues venimos a matarlos. Dice, los cristianos que se vayan de este lado y los que no, para este. Pues la mayoría de gente se fue para este. Y quedaron aquí unos pocos. Una iglesia de muchos miembros, de este lado quedaron pocos. Y de este lado estaba lleno. Llegaron los policías y dijeron, venimos a matar a los que no son cristianos, y por cobardes, y ¡pum! Que mataron a los cobardes, no a los que habían dicho, pues aquí estoy, me toca a mí, pues ni modo. Y eso es lo que según va a pasar en la gran tribulación, ¿no? A ver, ¿vas a morir por Cristo? Pues, amén, gloria a Dios por esos amenes. Entonces repito, vas a tener que pasar por una persecución. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que estés calentando lugares. Mira, Cristo no murió por ti para que calentaras la banca. Cristo no derramó su sangre ¿para qué? Para que estuvieras ahí sentadito, escuchando predicaciones, nada más en el radio y en el internet. Dios murió por ti para que dieras fruto, y fruto en abundancia. Dios no derramó, no recibió la ira del Padre, porque Dios, aparte de todo lo que sufrió Cristo en la cruz, todavía toda la ira de Dios fue sobre un hombre. Es por eso que Cristo menciona, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque toda la ira de Dios sobre una persona. Y dice la Biblia
que Dios es fuego consumidor. Entonces imagínense toda la ira de Dios sobre una persona. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios te ama y quiere que des fruto. Quieres que hable las buenas nuevas, que prediques. Mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. Y si es necesario, háblala. ¿Me doy a entender? ¿A qué voy? Que tú con tu vida, con tus hechos, tienes que predicar. Si es necesario, habla de Dios. Pero con tu vida la gente debe decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero lo que Ángel tiene. Ha estado pasando por circunstancias difíciles, pero ha sido fiel. Él no se pone triste. Él confía en Dios. Yo quiero eso. A ver, háblame de tu Dios, Angelito. Pero sin haber hablado. Por eso repito, tú tienes que predicar. Y si es necesario, habla. Tienes que predicar con tus hechos. ¿Ok? Y entonces la iglesia empezó a ser esparcida. Empezó a haber persecución. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con el mandato de Cristo. Ir a ser discípulos, predicar el Evangelio en Jerusalén. Se habían conformado solamente estar en Jerusalén. Ahora, ¿qué se había hecho contra los líderes cristianos en Jerusalén? ¿Qué había pasado? Uno, según Hechos 4:3, dice la palabra que persiguieron a Pedro y a Juan y aparte los metieron en la cárcel. Dos, o después, a los apóstoles los apresaron y los amenazaron. ¿No vimos que al apóstol Pedro le dijeron, ya no prediques, porque si sigues predicando te vamos a matar? Y lo encerraron en la cárcel, ¿se acuerdan de ese versículo? Y de repente, sin abrir chapa, sin abrir nada, Pedro, que estaba en la cárcel, ya estaba allá afuera. Y en la mañana se levantan los soldados y dicen, híjole, ¿y dónde está Pedro? Porque lo iban a enjuiciar y ya no estaba. Y vieron que ninguna de las chapas ni los soldados, nadie lo vio. Eso es increíble. Llegó, ¿qué pasó? Fue tomado, fue transportado Pedro de la cárcel y llevado afuera. ¡Ay, eso es posible! ¡Claro que eso es posible! ¿No pasó eso con Felipe? ¿No venía el eunuco ahí en la carreta y dice la palabra que estaba Felipe y subió, que lo bautizó, subieron otra vez en la carreta y en la carreta Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lado? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos metemos pretextos para hacer la obra de Dios. Ay, es que me queda muy lejos. Mira, Pedro fue llevado de un lugar a otro sin caminar. Felipe fue llevado de un lugar a otro sin caminar. Lázaro fue llevado de un lugar a otro sin caminar. ¿No dice la palabra, Lázaro ven? Y Lázaro, pum, se paró y llegó donde estaba Cristo. Y hasta donde estaba Cristo, dijo, ahora sí, desatadle. Él estaba atado. ¿Y cómo le pudo hacer? Si estaba amarrado, estaba tirado, estaba todo vendado y le dijo, ven, y llegó Lázaro. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque para el reino de Dios no existen limitaciones. Las limitaciones las tienes en tu cabeza. Las limitaciones las tienes en los pretextos. Siguiente, el primer mártir, como lo acabamos de ver, fue ¿quién? Esteban. Fue apedreado. Y a partir de este momento, de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén empezó a ser perseguida. Ajá. ¿Qué pasó con los cristianos? Y aquí vemos un ejemplo, lo que empezó, bueno, casi no se ve. ¿Se acuerdan que una vez estuvimos compartiendo acerca de esto, de los circos romanos? ¿Qué empezó a ver con los cristianos? Empezaron a jugar con ellos, los metían y echaban a los leones para que se los comieran. ¿Se acuerdan de esto? Eso es historia, ¿no? El famoso circo romano. Y ahí tú decidías, hablas de Cristo y todo, pues a los leones. No, yo no, Cristo, yo nada. Bueno, entonces sigue. ¿Te acuerdas en la iglesia de Esmirna? Dice la palabra, la gente, dice Dios, dice que eres pobre. ¿Por qué la iglesia de Esmirna era pobre? Porque hubo un decreto del rey,
a esta ciudad de Esmirna, que tú tenías que adorar a todos los dioses que estaban ahí. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Esmirna era la ciudad más grande de la idolatría, ¿ok? Era el centro de la idolatría en todo lo que tenía que ver con Asia. Y entonces, el rey dio un decreto y dijo: toda persona que no confiese que yo soy su señor, entonces se le va a ser quitado todas las propiedades. Tienes que confesar que César es el Señor. Y mucha gente decía: ay, mira, con tal de que no se metan conmigo, sí, que César es mi Señor. Y esto parodiando, o más bien haciendo alarde de lo que Jesús había dicho, ¿no? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Pero la iglesia que estaba en Esmirna dijo: no, yo no voy a confesar a César como mi Señor, mi único Señor es Cristo. ¿Y saben lo que les hicieron? Les quitaron todo. Existía un grupo religioso llamado los fariseos, y dentro de este decreto estaba que si tú acusabas a alguien que no había aceptado a César como tu Señor, te iban a quitar todo y a ti te iban a dar el 15% de las propiedades de él. Y no hablo de propiedades tanto materiales como hasta tus hijos, tus primogénitos te eran quitados. Entonces imagínate a la iglesia en Esmirna siendo fiel, diciendo: yo no voy a aceptar a César como mi Señor. Ah, no, te quito tu casa, quítamela, te quito a tu hijo y lo mato, hazlo. Pero yo a Cristo no lo voy a negar. Por eso es que dice: tú que te dicen ser pobre, yo te digo que tú eres rico. ¿Ok? Dice: bueno, pues yo nunca he negado a Cristo. Y estás en tu trabajo: ¿a poco eres cristiano? Ay, no soy fanático. Voy de repente a la iglesia, pero mi mamá, ya sabes, con tal de que me deje ir a las fiestas, pues bueno, ahí voy. Mi esposa, ya sabes que es la religiosa, pero mira, no quiero tener problemas con ella. Ay, te vi una Biblia, ¿eres cristiano? No, se me pegó ahí. ¿No? Y subes a la gente del mundo a tu coche y escondes el disco cristiano, ¿no? No. Eso es negar a Cristo. ¿Qué podemos padecer por la causa de Cristo? Según la palabra, según Juan 15, del 18 al 19, ahora tú dijiste que eres cristiano, tú dijiste que eres hijo de Dios, entonces yo te digo hoy, conforme a la palabra, que vas a padecer, ¿ok? Que vas a sufrir persecución. Pero esto no te lo digo para que te asustes. Esto te lo digo porque dice la palabra: yo no vine a traer paz, dice el Señor Jesús, yo vine a traer ¿qué? Espada, ¿ok? Pero mira, todo lo que tú siembres, Dios te lo va a regresar al 100 por uno, ¿ok? Si tus padres te abandonaron porque eres cristiano, no te preocupes, al rato Dios los va a regresar postrados ante Cristo y te van a pedir perdón. Y toda la ayuda que necesitas de tu padre te lo va a volver a regresar, ¿ok? Si te corrieron por causa de Cristo, Dios te va a dar un trabajo más grande, ¿ok? Entonces tú no te preocupes, tú preocúpate más bien por obedecer a Cristo. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a padecer por Cristo? Vamos a ser aborrecidos. Miren, a mí mi familia ya no me habla por causa de Cristo. De hecho, a mí me impresiona mucho. Antes, que yo, según hablaba de Cristo, híjole, tenía, según yo, muchos amigos. Y ahora que realmente sigo a Cristo y predico de Cristo, ¿dónde se quedaron todas las personas que estaban conmigo? Por eso ahora que vi aquí a María José y a Ivonne, yo le doy gracias a Dios porque son amigas que quiero mucho. Pero pregunto: ¿y dónde están todos? Y ahora que sí estoy hablando de Cristo, antes hablaba lo que no entendía, decía: ¡gloria a Dios! ¡Salud! ¡Ay, cuántos amigos tenía! ¿Y ahora? Pero, híjole, esto es tomar tu cruz y seguir a Cristo. Ser aborrecidos. Y los primeros por los cuales vas a ser aborrecidos son en tu casa. Son los primeritos.
¿Ok? Por eso yo le doy gracias a Dios por los papás de mi hermano Jaime. Porque yo vi cómo Dios tocó su corazón el jueves, ¿verdad, hermano? Que dijo, Señor, aquí estoy. Después de que estaba, ¿le puedo dar el testimonio, hermano? De lo que pasó el jueves. Ajá, de lo que pasó en la casa. El jueves estábamos ahí en el grupo discipular. Ahí está mi hermana Sonia. Y el hermano decía, no, yo esto, yo el otro, ¿se acuerda? Y después dijo, no, ¿saben qué? Sí quiero a Cristo. Y empezó a pedir perdón y abrazar a su hijo, abrazar a su esposa. Y dije, el domingo nos vemos, el domingo ahí estoy. Y aquí está. Esos son los que Dios quiere. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Ahorita que lo vio mi hermano Rafa, dijo, esa es una victoria. Que tuvimos que... ¿Cuántas persecuciones no pasaste, brother? ¿Cuántos azotes no pasaste? Y aquí está la bendición, brother. Ahí está. Mi padre cumple. Mi padre no es mentiroso. Mamá, ¿cuántas persecuciones no pasaste por mi culpa? Miren, mi mamá estaba como el béisbol. Vio a su hijo que lo tenía, que servía a Cristo y de repente, se va. Se fue. Y ya cuando vio a su hijo ya estaba en el mundo otra vez. Pero ahí estuvo, y aquí estoy ahora predicando. ¿Cuándo te ibas a imaginar, María José, que iba a estar aquí predicando en un púlpito? Digo, les digo a ellos porque ellas me conocen. ellas ya estaban grandecitas, ¿no? Yo era un niño. ¿Cuándo te ibas a imaginar esto, Ivonne? ¿Cuántas veces lo hablamos y cuántas veces no hicimos nada? ¿No? Persecución. ¿Qué más vas a pasar por Cristo? 2. Ser amenazado según Hechos. Ahora, todo esto tiene un versículo para que diga, ay, nada más nos está amenazando. No. Todo tiene un versículo ahí. Vas a ser aborrecido según Juan 15, 18 al 19. Vas a ser amenazado según Hechos 4, 21. Vas a ser perseguido según Juan 15, 20, Mateo 5, 10 al 11 y 2 de Timoteo 3, 12. Vas a sufrir burlas, vas a sufrir vituperios. Miren, para aquellos que no lo saben, en Televisa, híjole, cómo se burlan de mí. No me bajan que soy el padre Lalón, sino, ¿verdad, Leslie? Y ahora llego y me dicen unos, ay, a ver, dame tu bendición, padrecito. Pero, Señor, si esto tengo que pasar, pues bueno, pues, a ver, ven, hijo, yo te bendigo, ándale, pues. ¿Quieres bendición? Yo estoy para bendecir, ¿no? Y ellos lo dicen en broma, pero yo los bendigo en serio. Y son burlas, pero, hijo, si Señor Jesús sufrió esto, no el Señor sanaba, y le dijeron que Él sanaba por obra de Belcebú, ¿no? Y si eso lo sufrió Cristo, ¿qué no vamos a sufrir nosotros? Pero aquel que no toma su cruz, ¿qué dice? No es digno. ¿Qué más vas a sufrir? Te van a aislar, te van a apartar, te van a rechazar. Ay, mira, ahí viene el aleluya, ahí viene el cristianito. Ay, si es que todo espiritualizas, eres bien golpes de pecho. Sí, ¿y qué? Ay, es que ya te lavaron el cerebro. No, a mí me lavaron todo completo, no nada más el cerebro. Y bueno, a veces no duele cuando te lo dice un amigo, pero cuando te lo dice tu esposo, cuando te lo dice tu esposa, cuando te lo dicen tus hijos. Pero tú, mira, tienes que agarrar brecha y decir yo con Cristo y síganme los buenos. ¿No? ¿Qué más vas a pasar? Castigo, torturas, maltratos. Miren, todo aquello que pasó en la Inquisición, dicen los católicos, ay, sufrimos. Fue una persecución a los cristianos. Y si nunca has ido al Museo de las Intervenciones, donde está la exposición de las torturas, eran torturas bien fuertes.
Pero los torturaban, ¿por qué? O te torturo, si no niegas a Cristo, te torturo. Decían, yo no niego a Cristo, y tortúrame. Y eran castigos muy fuertes. Aquí tenemos un maestro de primaria, ¿verdad, hermano Nicolás? ¿Cómo eran las torturas en aquellos tiempos? En el tiempo de la Inquisición. Fuertísimas. Pero esto lo vas a pasar por Cristo. Vas a pasar por cárcel, vas a pasar por muerte, pero repito, aquel que no toma su cruz no es digno. ¿Ok? ¿Tú quieres ser digno? Toma tu cruz. O sea, yo voy a pasar por todo esto, no me importa. Ah, pero ¿qué tal el domingo? Te cuesta trabajo venir temprano al culto. Toma tu cruz, vente temprano, vente de las 8:30 a lavar, a poner sillas. Eso es pagar tu cruz, ¿no? Eso es pagar el precio, ¿no? Amén. No, hermano, yo no, a mí me tocó el ministerio de la intercesión, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que los fariseos solamente oran para ellos mismos. Y allá no pasa su oración. En Nigeria están matando cristianos. Los están quemando vivos. Y no sé si han visto los videos. Pero yo veo hacen las zanjas, y avientan ahí a las familias y les ponen árboles, les ponen hierbas secas y los empiezan a quemar. Y vivos. Y yo no he visto a ninguno de los que están ahí que se estén quejando cuando se están quemando. Y están quemando y terminan todos, todos rostizados, todos quemados. Pero yo no he visto hasta ahorita en todos esos videos que ninguno se levante y los quiera golpear o quejarse por la lumbre. Eso es a mí algo que me impacta, porque entonces entiendo que Cristo siempre ha estado con ellos. Están los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Abed-Nego y los amigos, estando en el horno, eran 3 y veían a 4, el ángel de Jehová, Cristo mismo, cubriéndolos. En China no puedes predicar el evangelio, tienes que predicar escondidas. Y de hecho, te hacen señales por medio de los ojos. Ahí no puedes ir a una librería y comprar una Biblia. Y nosotros tenemos la libertad para hacer esto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hemos hecho para que México cambie? ¿Qué has hecho? ¿Oras, predicas o sigues en la misma? Una no es ninguna, no seas religioso, Lalo. No es que sea religioso, es que México está esperando la manifestación de los hijos. ¿Ok? ¿Por qué algunos cristianos no padecen? ¿No te has preguntado esto? 1. ¿Por qué algunos no padecen como verdaderos hijos de Dios? 1, porque no se identifican como seguidores de Cristo. 2, porque no predican a Cristo. 3, porque se amoldan al mundo. 4, por un espíritu que, según de Timoteo 1:7 habla, espíritu de cobardía. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué vas a predicar? Dice el Señor que Él tenía compasión por las almas. Todo lo que tú has pasado es para cuando veas una persona con la misma necesidad tengas compasión. Y digas, híjole, yo pasé por esto. Y Cristo me tiene en victoria. Le tengo que predicar a esta persona. Una vez les decía, que aquellos que no saben, yo perdí un hijo. Y en su momento pues, vienen los ataques, ¿no? Porque exactamente en el momento que me entrego a Cristo otra vez, que empiezo a servir a Dios, se muere mi hijo. Y lo más fácil es, miren, Dios te castigó, estás haciendo mal. Porque eso me dijeron, muchos pseudocristianos eso me dijeron, que Cristo me estaba castigando. Lo bueno es que yo no tomé esas palabras. Entendí, dije, Padre, pues aquí estoy. Si tú quieres que mi hijo haya fallecido, bueno, pues ni modo. Señor, te doy gracias y gloria por eso. Por algo tú lo permitiste. Y un día ministrando a una persona,
que yo iba para otro asunto, iba a ver a su esposo al hospital, porque estaba muy enfermo, pues no me permitieron ir a verlo, porque estaba en un lugar que pues no se permitían visitas. Pero me topé con su esposo allá afuera. Entonces dije, bueno, señor, no me permitiste entrar a ver al esposo, pero estoy viendo a su esposa y por algo. Aquí estoy. Y le empecé a predicar y a predicar. Y cuando toqué el tema de que yo había perdido un hijo, pero aún así yo le daba a Dios gracias, empezó a llorar, porque ella había perdido también un bebé. Y a partir de ahí su matrimonio se vino abajo. Ella iba a la iglesia, pero a partir de ahí empezó a echar la culpa a Dios, su esposo no lo apoyó, se vinieron abajo. Y en ese momento dije, Señor, gracias, porque ahora entiendo el propósito por la cual perdí a mi hijo. Porque ahora yo me estoy doliendo con ella, porque yo pasé lo mismo. Y ahora sí puedo tener compasión, le puedo hablar de un amor que yo ya pasé. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué iba a ministrarle si yo no había perdido un bebé? Pero como yo había pasado por lo mismo, le pude dar palabras de ministración, palabras de amor y palabras de consuelo. Entonces, todo lo que tú has pasado, iglesia, es porque Dios lo ha permitido. Porque ahora que estás sano, vayas y tengas compasión por las almas. Que tuviste un matrimonio que estaba a punto de fracasar, y ahora Dios te restauró tu matrimonio. Ve y comparte esos matrimonios que están a punto de fracasar. Que Dios te sacó de una enfermedad que los doctores te habían dicho que no podías. Ahora ve y ten compasión por ellos. Porque eso es lo que hacía Cristo, tenía compasión por las almas. Se dolía con ellos. Amén. ¿Qué trajo como resultado la violenta y trágica persecución de Jerusalén? 1. Fue el método utilizado por el Señor, ¿para qué? Para esparcir la palabra. Y así se cumpliese lo que Dios había dicho en Hechos 1:8. En Hechos 1:28, que Dios dijo en Hechos 1:28. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se habían conformado. Tenía que ver la persecución para la expansión. Y lo que estás pasando tú es porque es el tiempo de la expansión. ¿Ok? Abra su Biblia, vamos allá al libro de Génesis. Libro de Génesis. Ese no está ahí, no lo apunté. Y con esto termino. Porque tengo fama de que me cuelgo. Y ya le dije, Señor, hoy quiero cambiar. Génesis 1. El libro de Génesis, muchos dicen, ay, sí, ya sé cuál es el libro de Génesis, no Géminis. No se confundan. Libro de Génesis, lo estamos viendo ahorita en la clase todos los lunes, la clase que tenemos con el discipulado de los líderes. El libro de Génesis es el libro de los principios, el libro de los orígenes, ¿ok? Queremos tener una vida. ¿Cuántos de aquí quieren tener una vida cristiana conforme a la palabra? Yo quiero. De hecho, yo hasta levanto las dos. Sí, porque a veces hacemos cosas que pensamos que están bien y están mal, ¿no? Como la iglesia de Hechos. Estaba muy bien, estaban unidas, compartían y todo, pero se habían olvidado en obedecer a Cristo, porque el mandato de Cristo es: salte de Jerusalén, predicaste de Jerusalén, vete a Samaria, vete a Judea. Y ellos estaban conformes. Se olvidaron, si se dan cuenta, estaban desobedeciendo a Dios, ¿no? Pero había unidad, había todo, sí,
pero muchos de nosotros estamos haciendo las cosas, somos líderes, predicamos, hablamos, nos prostramos, alzamos las manos, pero muchos de nuestras vidas seguimos todavía un desorden. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Por eso el Señor dice que si confesares que Cristo es ¿quién? El Señor. Cuando tú confiesas que Cristo es el Señor es, papito, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Tú sabes lo que mejor me conviene, yo no sé. Y aún muchos dicen que lo último que se les convierte son las carteras. Ay, no, a mí no me hablen de diezmos, no me hablen de ofrendas, porque eso es del diablo. Y rechazo doctrinas del diablo. Espérame, ahí está escrito. No quieres dar, no des, te pierdes de la bendición. Pero ahí está escrito. Dios es un orden de principios. Dios es un Dios de orden, ¿ok? Y el libro del Génesis nos habla acerca de los principios. Y voy a decirles rápido esto. Dice la palabra de Dios, primeramente, dice, en el principio, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tu vida, antes de cualquier cosa, antes de cualquier principio, tu vida debe estar fundamentada en ¿quién? En Dios. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces tu principio de tu vida debe ser Dios. Repito, Génesis nos habla, yo sé que ahorita está hablando aquí la Biblia del origen del mundo, pero recuérdense que este es un libro espiritual. ¿Ok? La Biblia es un libro espiritual y el libro de Génesis, aparte de la creación del mundo, habla del principio de la vida como un cristiano, como un hijo de Dios. Entonces tú te llamas ser hijo de Dios, tú te llamas cristiano, te llamas ser la espada. Entonces primero, para poder ser la espada, para poder ser hijo de Dios, para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer es que Dios sea el principio de todo. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio Dios. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con un orden. ¿Cuál es tu orden? En el principio, ¿quién? Dios. ¿Ok? Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, le dice, has descuidado tu primer amor. No quiere decir que tengas que volver a regresar como cuando el amor que tenías cuando recibiste a Cristo, porque ese amor era un amor inmaduro. Es cuando tú te enamoras no es lo mismo cuando te enamoraste de tu novio o de tu novia que cuando ella es tu esposo o tu esposa, ¿no? Cuando te enamoraste de tu novio o de tu novia, todo era miel. Ay, cuelga. No, cuelga tú. No, tú cuelga. No, tú. Y ahora cuando estás casado, mi amor, cuelga. ¡Pum! Ya colgó. No, cuelga tú. No, ya me colgó. Pero cuando eras novio, todo era miel, ¿no? Pero eso sí, pasaba un problema. Ay, y aquí la cortamos, bye. Shushu, tú para tu lado y yo para el mío. Era un amor inmaduro. Eso sí, mucha miel, pero inmaduro. Pero ahora que estás casado, dices, me tengo que arreglar con mi esposo, me tengo que arreglar con mi esposa, porque no hay nada de que hoy me divorcio, mañana me vuelvo a casar, hoy me divorcio, a lo mejor ya no hay tanta miel, pero hay un amor maduro, un amor que si me peleo, ¿cómo le tengo que hacer? Lo tengo que arreglar, y si yo tengo que ir a pedir perdón, lo voy a hacer. ¿Me doy a entender? Y lo mismo pasa cuando Dios dice en el libro de Apocalipsis, has descuidado tu primer amor, o sea, Dios ya no es tu prioridad. Ahora tu prioridad es el trabajo, los amigos, la escuela, lo que sea, pero Dios ya no es tu prioridad. Por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. O sea, tu prioridad en el principio debe ser Dios. ¿Ok? Si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, entonces hay idolatría en tu corazón. Y déjame decirte, todos los idólatras no entrarán al reino de Dios. No escuché ninguna amén, pero así es. ¿Vamos bien hasta aquí? Y dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios los creó con un fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Dios. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo está tu vida? Desordenada y vacía. Por eso estamos aquí, porque queremos aprender de Dios. Y lo primero que Dios va a hacer es empezar a ordenar tu vida.
empezar a llenar vacíos. Mira, tú no te preocupes ahorita por subir al grupo de alabanza, por ponerte en la puerta, por el servicio, por multimedia. Todo tiene su tiempo, debajo del sol todo tiene su tiempo. ¿Ok? Tú preocúpate ahorita para que Dios, que ya es tu fundamento, ordene todo lo que tienes desordenado. Empieza a llenar vacíos. Eso es lo que tienes que hacer ahorita. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y dice la palabra de Dios: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? No se movía sobre la tierra, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra es un símbolo de la carnalidad. La tierra en la Biblia es un símbolo del mundo. Y el Espíritu nunca, nunca se va a mover en el mundo. ¿Se mueve dónde? En las aguas. Las aguas es un símbolo de la palabra. Es un símbolo de Jesucristo. ¿Ok? Tú puedes hablar mucha palabra, pero si no tienes a Cristo y no has dejado que Dios ordene, entonces el Espíritu nunca se va a mover. Por eso es que has estado clamando, has estado orando, has estado pidiendo y nunca has experimentado el poder del Espíritu. Porque primero no has dejado que Dios ordene, no has dejado que Dios llene vacíos, porque Dios no ha sido el principal, tu fundamento, porque repito, el Espíritu nunca se va a mover en la tierra, en tu carnalidad, en el mundo. Yo recuerdo que yo decía, yo ya estoy maduro, y como yo estoy maduro, ya puedo hacer lo mismo que hace el mundo. Y eso era una mentira. Era más inmaduro que nada. Y decía, Señor, ¿por qué tú no me contestas? Porque el Señor nunca, nunca se va a mover en la tierra. El Espíritu nunca se va a mover en la tierra, símbolo del mundo. ¿Se va a mover dónde? Según Génesis. El Espíritu de Dios, ¿dónde se mueve? En las aguas. Cuando uno dice, Señor, ordena, llena mis vacíos, tú eres mi fundamento, y ahora sí el Espíritu Santo se va a empezar ¿a qué? A mover. Siguiente. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿cómo era? Buena. Y separó, ¿qué dice la palabra? La luz de las tinieblas. Dice la palabra que nosotros somos la luz de este mundo, ¿no? Y el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino verá la luz. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que somos luz? Dice, yo soy luz porque soy cristiano, pero esa es una mentira. Tú no puedes ser luz, repito, Génesis, el libro de los principios. Tú no puedes ser luz si primero Cristo no es tu fundamento. Por eso dice en el principio Dios. Tú no puedes ser luz si Dios no ha ordenado y no ha llenado vacíos. Tú no puedes ser luz si el Espíritu Santo no se mueve dentro de ti. ¿Cuándo se va a mover? Hasta que dejes tus carnalidades. Y cuando pase todo eso, ahora sí, el Señor va a separar las tinieblas de la luz. Y ahora sí vas a poder ser luz. Es por eso que predicas y nadie se convierte. Porque eres tinieblas. Porque tu vida no ha dado testimonio del Cristo que predicas. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice el 6. Entonces dices, bueno, ok, Cristo, yo te voy a amar sobre todas las cosas. ¿Qué tenga que dejar? No sé, pero yo te voy a amar sobre todas las cosas. Ok. Segundo paso, Padre, ordena mis vacíos. Mira, me he sentido solo, me he sentido que hago y nada más fracaso. Empieza a llenar estos vacíos, empieza a poner orden en mi vida. Siguiente paso, Señor, tengo que empezar a dejar mis carnalidades. Tengo que empezar a lo que el mundo dice es bueno, pero a tu gloria realmente es malo. Siguiente paso. Ahora sí, Señor, ya soy luz. Ya puedo ser ejemplo. ¿Para qué voy a ser ejemplo? ¿Para qué voy a ser luz? Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en la tierra, en las aguas. Repito, aguas, símbolo de la palabra. Hay expansión en las aguas. Ya eres luz, expándete, predica el Evangelio. Habla de las buenas nuevas. ¿Qué vas a hablar? Es que, pastor, yo no sé de doctrina. Pastor, yo no sé mucho de
tanta que nos enseñan, ¿no? Yo no tengo un instituto bíblico, yo no tengo nada de eso. Tú no necesitas tener institutos ni nada de eso. Tú lo que necesitas es que Dios sea tu fundamento, que Dios haya ordenado tus vacíos, que hayas dejado tu carnalidad, que el Espíritu Santo pose. Eso es lo que necesitas. ¿Qué vas a hablar de Cristo? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Es que yo necesitaba amor de Dios y Dios me lo dio. Eso háblalo. Eso es lo que tienes que hablar. No, es que la palabra dice, Génesis 1, en el principio Dios creó, y Juan 1 dice, ¿para qué tanta palabra? Si la persona va a decir, ¿ya acabaste tu choro mareador? Mejor que te vea y diga, ¿Dios es amor? Sí es cierto, porque yo te veía solo, por eso tomabas, por eso fumabas, por eso buscabas todo eso. Tú dices que Dios es amor porque veo cómo Dios te ama. Yo quiero eso. ¿Me doy a entender? Entonces va a haber la expansión. Dios quiere que nos expandamos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y bueno, ya no les sigo porque si no me voy y me perdieron. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.